Hay historias que se esconden detrás de las paredes de una casa, historias de abusos intrafamiliares que comienzan en la niñez o la adolescencia, y que muchas veces se silencian por miedo, por vergüenza o porque el entorno decide mirar hacia otro lado. Con el tiempo, esos abusos se normalizan, se convierten en parte del cotidiano o en algo que se acepta como inevitable. Y lo más duro es que terminan repitiéndose como patrones en la vida, afectando vínculos, decisiones y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. En este episodio vamos a hablar de cómo esos abusos marcan la identidad, de la dificultad de reconocerlos cuando se disfrazan de costumbre y de la herida que se arrastra durante años. Vamos a poner palabras donde hubo silencios y vamos a abrir un espacio honesto y crudo para reflexionar sobre lo que callamos, lo que repetimos y lo que necesitamos sanar. Porque romper el ciclo no es fácil, pero es necesario. Y porque hablar de lo que duele es el primer paso para recuperar la voz propia. Cada episodio una vida distinta, una voz que le pone nombre a lo que muchos callan. Quédate acá que el siguiente episodio comienza en 3, 2, 1. Hola Debbie, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Bien, Bueno, antes que nada me gustaría muchísimo agradecerte, obvio, por haber accedido a contar tu historia. Antes de arrancar y antes de que debatamos sobre el tema en cuestión, ¿querés que te presente yo? ay, presentame. Bueno, en el día de hoy, en este episodio, nos acompaña Debbie. Debbie es una gran amiga hace muchos años. Nos conocimos en circunstancias extrañas de la vida. Hoy en día somos grandes amigos y hoy nos va a contar un poquito de su historia. Gracias por la presentación. No, quiero decir que en esas circunstancias durante un año no conocíamos nuestras voces, solo nuestras miradas. Nuestras miradas decían mucho, así que, bueno, nada, desde aquel día ya y entonces hasta hoy, siento que tenemos esa conexión de mirada, o sea, nos miramos y nos entendemos y sin hablar nos decimos todo, así que agradezco esa conexión que tenemos y bueno, Siempre. un placer estar acá en este episodio. Bueno, ¿querés arrancar con tu grupo familiar hoy en día? Dale. Bueno, mi grupo familiar hoy en día está compuesto por mi mamá, Ok. que está separada desde que yo tengo 4 años, convive con mi padrastro hace ya 34 años. Tengo un hermano de 36 que vive ahora en México, hace ya, que vive ahora, ya hace 13 años que vive en México. Bastante. De hecho, tardó como 11 años en venir acá y fue difícil, ¿no? Como tener a alguien en otro país, vos también eso lo sabes muy bien. Bueno, él hace ya 13 años que vive en México y mi hermano, el de 34, vive acá en Escobar, que a la vez tuvo una hija, tengo una sobrina de 10 años. Y bueno, mi cuñada, que es como también la contamos, ¿no? Es parte también dentro de la familia. Y bueno, yo actualmente estoy casada, es como mi familia secundaria, pero mi familia con la que convivo, mi marido Álvaro, y 2 perros y 2 gatos, que es un montón. Ya somos la manada de 6. Tus hijos animales. Sí. Bueno, ¿y cómo fue, por ejemplo, tu infancia? ¿Vos nacida y criada en Escobar? Nací en Mar del Plata. Ok. Hasta mis 2 años viví en Mar del Plata. Mis papás trabajaban ahí como encargados de en ese momento era algo novedoso, un restaurante vegetariano. Ok. O sea, yo hoy tengo 39 años, imagínense, de acá hace 39 años, ser vegetariano era Sí, algo mucho más novedoso que algo que hoy. no existía. No existía casi. Entonces se fueron con ese proyecto, mi mamá embarazada, bueno, la propuesta de ser encargados. Bueno, nací allá, a mis 2 años se disolvió esa sociedad, volvieron a Capital, entonces a mí me decían que nací en Mar del Plata y yo no tenía registro del mar porque era muy chiquita, vi fotos y era como, nací en Mar del Plata y no conozco el mar. Paréntesis, conocí el mar a los 17 años cuando fui por las Olimpiadas de Matemática, Ahí va. que me lo pagó el colegio, y ahí fui a Mar del Plata en pleno mayo, junio. Ay, fría. Y claro, me acuerdo que no me pude meter y que yo, siempre curiosa, agarré y me mojé la mano y chupé el dedo para verificar que el mar fuera salado, y está confirmado, el mar es salado. Me iba de vacaciones al río, a Uruguay, no conocía el mar, así que
Pero bueno, por eso tengo una conexión muy linda con Mar del Plata. Es como cada vez que voy y conectar con Mar del Plata puntualmente, para mí es muy sanador. Es como algo de, no sé, por nacer ahí y la costa, cuando voy es como volví a casa, ¿no? Claro, Siento eso. Bueno, hasta mis 4 años hasta mis 5, perdón, viví en Capital. Bueno, mi mamá con mi papá en ese momento. Y hay, bueno, algo que es importante contar porque es motivo de separación. Mi papá le pegaba a mi mamá, o sea, era, bueno, agresivo psicológicamente y agresivo físicamente. A nosotros nunca nos pegó, pero sé que muchas veces mi mamá se interpuso. Y me claro, sí. acuerdo una vez patente que le dijo, con los chicos no. Entonces, como tengo esa imagen, que también es fuerte, ¿no? Como Sí, pasan obvio. los años y tener esa imagen de tu mamá poniéndose de frente para que a vos no te toquen, a tal punto que, bueno, una de las peleas más heavies, mi papá le revolvió un grabador a mi mamá, no la dejó ciega así de pedo, y esa acción la llevó a mi mamá a estar internada, ellos muy devotos de la iglesia adventista en ese momento, a tal punto que el pastor le dijo, tenés que perdonarlo, No, porque lo que Dios unió, nada lo puedes unir. las pelotas. Y mi madre le dice, ¿qué quiere que la próxima vez esté muerta? Porque lamentablemente, no sé, o sea, digo, no Sí, sucedió. o que no haya próxima vez directamente, ¿no? Porque es como, o sea, Exacto, que sea la última. exacto. Entonces, a partir de ahí fue mi abuela enterarse, porque mi abuela materna no tenía idea de que eso estaba pasando, todo puertas adentro. Claro. Puertas afuera, mi padre era el hermano de la iglesia más querido, el ejemplo, porque él predicó siempre, entonces de la palabra para afuera, Dios es amor, hay que hacer todo lo que Dios dice, pero de la puerta para adentro, los mandamientos, no sé, se los olvidó, Sí, fingió demencia. como se acostumbraba antes, ¿no? Bueno, ahora capaz que en algunos lugares se sigue acostumbrando, ¿no? Pero esto de que de puertas para afuera, todo muy lindo, y de puertas para adentro, y bueno, lo que pase es problema de la persona que vive ahí adentro, y no importa si está bien o está mal, y bueno, es así. ¿Tenés relaciones con tu papá? Sí, pasaron los años, bueno, ahí se separaron definitivamente. Y ese primer año lo pude ver a mi papá porque iba a visitarme. No iba a visitarme a mi casa, sino como que lo veía en la plaza del edificio donde yo vivía. En ese momento vivíamos en Matadero. Y a partir de ahí, cuando mi mamá, a mis 5 años, o sea, al año siguiente, conoce a mi padrastro, al tiempo queda embarazada a mis 6, y a mis 6 me voy a vivir a Escobar, que es donde viví hasta los 23. Entonces, cuando me mudo, hubieron lapsos en los que yo no veía a mi papá por 4 años, Claro, donde es como que, bueno, primero entiendo que para él fue fuerte, según él, hasta el día de hoy sigue enamorada de mi mamá. O sea, él siempre lo dice y lo sigue siendo, estás actualmente casado y dice, el amor de mi vida es tu mamá, pero bueno, no lo cuidaste. todo muy raro. Muy raro. Bueno, estos 4 años de ausencia, yo en chiste le digo, mi padre bisiesto, porque lo veo cada 4 años, lo veía cada 4 años, lo veía un par de meses, pasaban 4 años, lo volvía a ver, literal, cada 4 años, mi padre bisiesto. Sucedió que en otro lapso de 4 años no pude verlo y yo, no sé, de curiosa, de decir, mi padre puede estar muerto y yo no lo sé, mi padre por ahí me tiene para heredarme un campo y yo no lo sé, quiero saber si está vivo. Sí sabía que él se había ido, ya sabía que estaba casado, yo conocía a su mujer, también muy devota a la iglesia adventista, mi mamá a partir de ahí dejó de ir a la iglesia, Ciento imagínate. por ciento. Fue como que dijo, bórrenme la iglesia, si no lo borran a él, bórrenme a mí. Sí, no hay chance. Porque también esto, ¿no? Como toda la iglesia lo acudió a él, o sea, era como que se quedaron con la imagen que él daba y no terminaban de tomar dimensión de la gravedad del asunto de haberle pegado a la mujer a tal punto de que llegara al hospital, ¿verdad? Entonces, bueno, entro en contacto con una tía que me dice, sí, tengo el teléfono de tu papá, contactate. Justo a las vueltas de la vida tuve yo un viaje con una amiga a Chile y decidí contactarme, saber cómo estaba. Me contacto, me va a buscar al hotel donde yo estaba y para mí es como si el tiempo no pasara con él. O sea, yo sé que él de vuelta, a mí no, conmigo, a mí no me pegó, conmigo no fue violento,
sí tengo esa imagen y a ver, es como decir, no comparto lo que hiciste, tampoco soy quien para juzgarte y yo hoy, en este momento de mi vida, quiero ver si me puedo vincular con vos y si vos querés, porque Obvio, tampoco puedo obligarlo a que se 100%, sí, sí, vincule. sí. Es de a dos, 50-50. Exacto. Y bueno, y esos 10 días que estuve en Chile fue como si el tiempo no hubiera pasado. Yo fui cuando estoy con él, que me sigo viendo actualmente, soy la nena de papá, vamos a comer afuera, si yo quiero algo me lo compra. No sé, el último cumpleaños que vino hace 2 años me regaló una tele. Es como, a ver, que también, ¿no? Lo material no reemplaza lo presencial. Pero hoy en día, con los años, con las herramientas que tengo, digo, bueno, acepto lo que él me puede dar y cuando me lo puede dar. Así que sí, el año pasado vino para enero para mi cumpleaños, así que seguimos en contacto y hoy en día gracias a las redes sociales, bueno, cada tanto hacemos videollamada, pero vuelvo a decir, fueron muchos años, te diría 20 años en donde lo veía cada 4 años. Así que hoy no es el padre bisiesto, pero lo fue mucho tiempo. Cambio de presidente. Es buena, cambió la presidencia. Cambio de la presidencia. Y por ejemplo, ¿con tu padrastro tenés relación? Mis papás se separaron cuando yo tenía 4, a mis 5 conocí a mi padrastro, a mis 6 quedé embarazada de mi hermanito más chico. Mi padrastro es mi padre de corazón, no digo, lo separo acá y digo padrastro porque, bueno, hay un padre biológico que es el que me dio la vida, pero mi padre presencial, mi figura masculina y paterna Sí, es el él, rol es él. es él. Y la verdad que también aprovecho para agradecerle porque él, conocer a mi madre con 2 hijos, que se venga un tercero, y él nunca hizo diferencia con nosotros. Sin embargo, no lo hizo y también nos dio todo lo que pudo o sea, en eso yo estoy muy agradecida hasta el día de hoy. También de que cuide a mi mamá y que la valore por la mujer que es. Entonces eso también creo que es importante hoy en día reconocerlo, ¿no? Y expresarlo. Tengo una relación, a ver, ¿qué características puedo usar? Siento que a veces no nos comprendemos, ¿no? Como que me pasa esto con mi papá, ¿no? Con mi papá tengo esta complicidad. Tengo una Complicidad. complicidad con mi papá que no la pude generar con mi padrastro, pero aún así, aunque no siempre nos comprendemos, nos respetamos y nos acompañamos. Y eso está muy bueno también. No, a veces, la verdad, no tengo idea de lo que estás haciendo, no tengo idea por qué sos así, pero igual te amo y acá estoy. Entonces, es un hombre presente Es lo en mi importante. vida, en la de mi mamá, en la de mis hermanos. Em, Así que también agradecida por eso y que hasta el día de hoy seguimos como todo, ¿no? Vas creciendo y te das cuenta de que los vínculos, aunque pasen los años y a veces parece que el tiempo no pasa, también es real que tiene que haber una reciprocidad y una mutua nutrición. O sea, digo, él pudo decir, bueno, vos no sos mi hija, no sé, después de los 18 ya ni nos vimos, y sin embargo hoy tengo 39, bueno, y a veces, acá también voy a hacer un paréntesis, a veces parece que no recuerdan que tengo 39 y piensan que tengo 20 y siguen queriendo capaz dar consejos como si yo fuera esa adolescente que ya no soy. Entonces, bueno, ahí es donde también digo, bueno, los escucho, pero recuerden que soy adulta y hago lo que yo quiero. Obvio, tomo mis propias decisiones y me hago cargo de las decisiones que tomo. Total, y de las Aunque consecuencias. a veces las consecuencias no están buenas y siempre voy a ir a buscar el abrazo de mamá y papá, bueno, me hago Amén. cargo igual de las decisiones que tomo, pues adulta. Exacto, Bueno, entonces tenés una buena relación con tu padrastro, sí. con tus hermanos Sí. también. Sí, escucha, y bueno, ya hablamos de tu relación con tu papá, con tu progenitor. Hablamos de tu relación con tu padrastro, que fue quien ocupó la figura paterna, digamos, Ujú. en el hogar. La relación con tus hermanos, que la verdad que es una linda relación, muy compinche, y tratás siempre de mantenerla, pero ¿cómo fue en tu niñez y en tu adolescencia la relación con tu mamá, Ujú. siendo que vos sos la única hija mujer y que ella ya había pasado por situaciones de violencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, de niña era esto, ¿no? Agradezco la protección, ¿no? Que de alguna manera, si bien ella, te diría que hasta estos últimos años,
no sé, hasta hace 2 años, hasta el año pasado, que por ahí en alguna charla aparece, ¿no? Contar su historia o por qué se separó, me doy cuenta que pasan los años y bueno, me emociona porque es como decir, cada vez que lo cuenta era más infierno la cosa, ¿no? Era mucho más heavy, Como que al principio cuando, lo no sé, es minimiza. como mi opinión, Mm, ¿no? Después de esto que decís, como que en un principio contaba hasta ahí, ujú, como para no generar una mala imagen en ujú, ustedes sobre tu papá, digamos, exacto. y que a través de los años fue como contando un poquito más, un poquito más, un poquito más, Sí, y terminó de desentramar como una situación bastante sí, fea, heavy, ¿no? fuerte, porque era como que, te digo, o sea, me sale decir un infierno porque es como eso, ¿se entendés? Como hasta mirá, mi papá mismo una vez dijo esta frase que su abuela, perdón, mi abuela paterna, su propia mamá le dijo, vos sos un ángel para tus amigos, pero como un demonio para tu familia. O sea, fuerte, Y que te fuerte lo diga que, tu propia y mamá. que te lo diga tu propia madre, ¿no? Como él, no sé, viste, en esto tal vez no sé si decir limpiar los pecados, era como ser el hermano ejemplar en la iglesia y que no le importara tanto lo que pensara su familia cercana, o sea, su mamá, su hermana, bueno, él tiene hermana, hermano también, su ex, o sea, la madre de sus hijos. em, y bueno, y obviamente, como te digo, con nosotros, él también fingía demencia, entonces digo, de vuelta, ¿no? Al contrario, o sea, no es juzgar, es también acompañar y que mi mamá con el tiempo pudo tener el espacio de ser honesta y de contar como los detalles de la situación. Sí recuerdo que, bueno, no me acuerdo exacto qué edad tenía yo, pero discusiones hay en todos los vínculos, o sea, hasta con Sí, amigos, familia, pareja. sí, hasta es sano. Es necesario, porque a veces las conversaciones incómodas son necesarias para no llegar a explotar bueno, o decir un día dejar de hablarte y no entendés el porqué y es porque no lo hablaste previamente o no generaste ese espacio. Y me acuerdo que una discusión fuerte que tuvo con mi padrastro, ella me dijo, ¿viste que papi y yo discutimos? Sí, pero no, ella me decía algo así como, no está mal discutir. El tema es que nunca te rebajen ni te denigren. Él nunca me dice puta, nunca me dice sos una vaga, nunca me dice sos, no sé, insuficiente o no servís para nada. O sea, nunca mi padrastro nombró algo así como denigrante o de rebajarla. Entonces, en algún momento de mi vida, que digo, no recuerdo la edad, recuerdo tener eso presente, que dijo, vos no tenés que permitir que ningún hombre te rebaje, te denigre, porque después se arrepiente y eso cuánto dura, un suspiro. Entonces, la idea es que desde un vamos, no, o sea, si hay que discutir, se discute, hablemos, aclaramos, pero no que sea desde un atacar al otro. Entonces, crecí con esa información y lo tuve siempre presente, bueno, hasta el día de hoy digamos, yo todavía no me acuerdo en qué momento tuve novio, de la edad de que ella me había compartido eso, pero me acuerdo que siempre tuve como eso presente, ¿no? Entonces, cuando veía relaciones cercanas a mí, que estaba eso de decirle vos sos una puta, vos sos una vaga, vos no servís para nada, generaba la alerta, de decir, bueno, no, no es por ahí. O sea, no tiene que ser por ahí la relación que vos generes. Entonces, eso se lo agradezco, la verdad que hasta el día de hoy, porque de alguna manera quedó en mí bueno, a ver, no sé, entre sano y tóxico es como, creo que ni todo es siempre tóxico, ni todo es siempre sano, pero de vuelta, como mantenerte en un intermedio lo más saludable posible. Entonces, siento que eso ella me brindó esas herramientas, así que por ese lado se los agradezco. Lo que por ahí no me brindó, o sea, no me brindó información para ese momento, era el tema de cuidarme, en realidad cuando era más chica, ¿no? Como de cuidar quién accedía a mi cuerpo o quién me daba órdenes o pedidos de cosas. Entonces siento que por ahí eso fue una conversación que se dio tarde, bueno, cuando ya habían pasado cosas. O sea, pasaron cosas. Sí. Eh, Cuando yo era chica, bueno, cuando mi mamá estaba embarazada,
mis padres se mudaron de ese departamento donde vivíamos en Matadeos a una casa en Escobar. En ese interín que estamos viviendo, mudándonos a esa casa en Escobar, mi madre embarazado por tener a mi hermano, se viene a vivir con nosotros el hermano de mi padrastro. O Ok. sea, para mí sería un tiastro, Ah, como una rama nueva del árbol genealógico, donde aparece este tío, que para mí, a ver, yo ya tengo tío y tía de parte de mi papá biológico, yo, o sea, son grandes personas para mí, los amo, siempre, no sé, siempre mi tío siempre divertido, mi tía siempre regalándome cosas, entonces vos a mí me decís, tenés un tío nuevo, entonces yo ya lo amo, ¿no? Así como con mi padrastro, de alguna manera no me costó amarlo, porque a veces puede ser que yo diga, no, mi papá es mi papá, ¿quién es este hombre? Sácamelo, y no, yo no sé por qué, pero lo amé, lo acepté, y le di un lugar en mi vida y en mi corazón, y a este tío también, entonces fue como, bueno, tengo un tío más, para mí era algo lindo. Y bueno, como decía, ¿no? Información que en ese momento no tenía. Recuerdo que nosotros en mi casa cenábamos a las 9 de la noche, 9:30 estábamos todos durmiendo, y generalmente, horario de protección al menor, a las 10 de la noche te pasaban las películas copadas, entonces se suponía que yo por ser menor no podía verlas, y en una tiran, por ejemplo, Batman, y yo me acuerdo que quería ver Batman, y dije, no, Batman, quiero verla. Entonces este tío me dice, bueno, ¿querés que me quede despierto y vemos la película juntos? Porque mi mamá me dice, no, a esa hora estamos todos durmiendo y no te vas a quedar sola. Y yo, bueno, y mi tío diciendo, mi tiastro, ¿querés que la veamos juntos? Y yo, bueno, vale. Inocente, ¿no? O sea, una sobrina que ve una película con su tío de corazón, su nuevo tío. Y bueno, pasaron los años y por la vida misma, eso va a mi inconsciente, ¿no? Yo como que pasaron cosas, las llevé al inconsciente, las bloqueaste. las bloqueé, muy del inconsciente justamente, y recién a mis 31 años, cuando empiezo a estudiar la formación de constelaciones familiares, empiezo a aprender una dinámica que se llama víctima-perpetrador, en donde hablan sobre el tema de los abusos. Cuando empiezo a ver eso, me pasa ahora que se me pone la piel de gallina, cuando empiezo a entender esa dinámica desde la teoría, desde alguien que perpetra a una víctima, palabra abuso y todo mi cuerpo sintiéndose mal y me aparece una imagen, así como un flashback de como ver un tráiler de una película, en donde es como que me recuerdo a UPA de mi tío y él tocándome, o sea, mandándome la mano por atrás. Y ahí yo, con la conciencia de mis 31 años en ese momento, decir, eso no estaba bien, o eso no es normal, no se supone que es algo que tendría que hacer un tío, bueno, nadie en Nadie. realidad, nadie a esa edad, yo tendriendo entre 6 y 7 años, porque fui desbloqueando y pasó mínimo 10 veces, tal vez más, pero yo mínimo sé que 10 veces durante un año, hasta que lo que no recuerdo es si él se mudó, porque él como que estaba un par de años viviendo con nosotros y un par de años se iba. Un detalle importante también es que él le diagnosticaron esquizofrenia y justamente estuvo internado en el Open Door, entonces para darle de alta tenía que un familiar hacerse cargo. Y mi padrastro decidió hacerse cargo Y por eso es Fabio y con. por eso se fue con nosotros. Obviamente digo, hoy con el diario del lunes, mi padrastro, nada, es su hermano, le dio asilo, le dio un lugar, sin tal vez tener las herramientas o informarse qué Su- tipo de cosas podía pasar, Claro. Sí, ¿no? sí. Y también de esto, que hay una niña de 6 años. Digo, yo no era una adolescente, era una niña que confiaba en mis mayores, mis adultos de cuidado. Toda esta historia también me la enteré después, ¿no? Años después, yo no tenía ni idea que era de esquizofrenia, que es Open Door, no tenía nada de información. Bueno, mi madre, que en ese interín fue madre de mi hermanito, entonces me imagino, digo, un recién nacido, otro niño en jardín, yo que había arrancado el colegio, era, digo, para mi mamá también que no estaba disponible, ¿no? Entonces, y digo, o sea, digo, no pudo como prever esa situación. No es que era algo que ella sabía que estaba pasando y lo permitía,
que lamentablemente a veces sucede eso también, como fingimos demencia, que no pasó nada, sino que bueno, fue algo que iba sucediendo y años después salió a la luz. De hecho, a ver, fue una situación como en etapas. Esto pasó entre mis 6 y 7 años. Cuando yo tenía 9, viví una situación similar con el padre de una amiga en un cumpleaños. Y estábamos jugando a disfrazarnos, a ponernos almohadones, como querer ser mujer. Nos poníamos los globos como pecho, nos queríamos poner un almohadón como cola, como algo inocente de niños, ¿no? Yo teniendo ahí 9 años, mi amiga cumplía 9 años, y en un momento estamos en el cuarto de ella, entra este hombre y me dice, te ayudo, y otra vez lo mismo, mandar la mano por atrás, tocarme la cola, o sea, tocarme las partes, ¿no? Te toco la piel. Digo, como que también es medio como difícil decir qué nivel de abuso hay, ¿no? Bueno, o sea, pero el tema es el trauma que genera, Sí, digamos. Es no, un es abuso igual. abuso. O Es sea, abuso no deja igual, de ser abuso. Sí, sí, sí. exactamente. 100%. Pero me acuerdo que en ese momento, yo con 9 años, apreté las piernas, porque dije, hey, alguien está queriendo entrar a mi cuerpo, y yo reaccioné en ese momento, que a los 6 7 no lo había hecho. Porque no eras Porque, consciente y todavía no habías pasado por una situación de ese estilo, digamos. exacto. Recién a mis 11 años, o sea, 6 7 9 11, aparece una noticia de una niña que fue raptada, violada y asesinada. Y recién ahí mi mamá tiene esa charla conmigo, diciéndome, vos no tenés que permitir que nadie toque tus partes, tus pechos, tu vagina. Y yo ahí desbloqueé, dije, pero el papá de tal me tocó. Y su pregunta fue, ¿pero te penetró? Y yo, no. O sea, yo sabía lo que era el sexo porque alguna vez había visto una película y mi mamá, la charla de, sí, esto hacen los adultos para tener hijos. O sea, tenía una idea de lo que era el tener relaciones, por lo menos. Entonces entendía más o menos lo que era una penetración y como su pregunta me descolocó, o sea, te tocó, pero te penetró y yo, no. Ah, bueno. Y ahí le digo, y el tío también me tocó. Y otra vez la pregunta, ¿pero te penetró? No. Y ella, lo que yo recuerdo, como yo lo recuerdo, es que me decía, bueno, si vuelve a pasar, me decís. Entonces yo dije, bueno, entonces no es tan grave, ¿no? Como no es que me dijo, voy a hablar con el padre de tal, voy a hablar con tu padrastro para Es que... que, punto aparte, ¿no? Pero Sí, viste que, como recién, no sé, hace algunos años atrás empezó a reconocerse que esto, de qué tipo de, que el piropo en la calle está mal, de que tocarte está mal, de que todo ese tipo de cosas antes no eran reconocidas como abuso. O sea, tal cual, si no te violaban, si no abusaban de vos, no era un abuso. tal cual. Como que recién esto, hace 10 años, 15 años tal vez, se empezó a como a dar importancia a esto, ¿entendés? Que no está bien tampoco y que es igual de grave la penetración como un piropo, como que te toquen, Tal cual, como, ¿no? Como, total. bueno, Porque depende también de cada persona, depende de tu historia, depende de tu educación, depende de tus valores. Yo recuerdo que una vez en el trabajo estaba en un call center y a una compañera le tocaron la cola en el subte, que a mí me ha pasado, pero forever and ever. O sea, no recuerdo que no haya pasado, no sé, 2, 3 meses sin que alguien me haya tocado la cola. Igual es un montón decirlo, pero sí, que me sucede. cuando salías a bailar. Claro, cuando salía a bailar ni hablar, era como que sabías que cierto pasillo era la tocada masiva. Y yo decía, wow, esta chica se puso tan mal porque le tocaron la cola en el subte y yo estaba como, entonces yo, o sea, no salgo de mi casa. Pero bueno, en ese momento también entendí todo lo que yo minimicé por falta de información. ¿No? Por, no sé, sí, por falta de información, me sale decir, ¿no? O que hoy en día hay más, no sé, está internet, están las redes sociales, la gente que utiliza más las redes para expresarse, para exponer. Antes todo esto que era secreto intrafamiliar. Sí, 100%. De hecho, nada, o sea, con cada persona que hablo sobre distintas temáticas, sobre distintas cosas, quizás en algún punto siempre tocas el tema del abuso, de, no, es que mi abuelo abusaba de mi mamá, ta, 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 y es como
todos los días conozco personas que en algún punto fueron abusados o Sí, tocados o violados o sí. maltratados. Es como, no sé, también es el niño, al ser niño, es tan frágil y es Ujú, tan puro total. que, que, que es como mucho más fácil hacerle determinado tipo de cosas que a los adultos quizás cuesta un poquito más, ¿no? Tal cual. Pero es como, no sé, también siento que es algo de esa época, ¿no? Como que Sí, en esa época era como muy, muy normal esto. O el tío que manoseaba, o el padrastro, o el padre, y la hija tenía hijos que eran de su propio padre y lo tal cual. criaban como si fuese un hermano de su mamá. Tal cual. Y historias así como muy locas, ¿viste? De abusos y de situaciones muy turbias que para la época eran muy normales. Tal cual. Y hasta lo sabía todo el barrio o toda la familia y fingían demencia, o sea, como que de alguna manera también eso, ¿no? Digo, antes em, era como que hasta excluían al que pensaba de una manera, no sé si decir, más sana o normal, y era lo común aceptar esas dinámicas y esos abusos, y bueno, no sé, como esto que hablaba de la palabra de dinámica perpetrador, o sea, cómo había distintas maneras de perpetrar al otro a ese punto, ¿no? Me viene mucho la palabra conciencia, o sea, la diferencia de que el niño no tiene esa conciencia y que como adultos la vamos adquiriendo, a veces por la experiencia o a veces por la vida misma o gente de tu entorno, pero justamente que cuanto más niño sos, más inocente sos, y también esto, vos confías en tus adultos de cuidado. Entonces, bueno, eh, en cuanto yo lo recordé a los 31 años, lo primero que hice fue hablar con mi hermano, que ya era padre, que mi sobrina tenía 3 años, las vueltas de la vida que este hombre vivía con nosotros, se iba, volvía, se iba. Cuando yo recuerdo y desbloqueo toda esta información, lo primero que dije, mi sobrina. O sea, ya a mí no me vas a hacer nada, pero mi sobrina es pequeña. Entonces me acuerdo, bueno, nada, y llegar llorando de esa clase. Justo yo cursaba allá en Auschwitz y de ahí estaba cerca de Escobar, me quedé a dormir ahí. Y lo primero que hice fue hablar con mi hermano y con mi cuñada al mismo tiempo, diciéndole, por favor, cuídenla, denle educación sexual inicial, compren un libro, explíquenle, porque yo tengo miedo por ella, tengo miedo por ella. Mm. Y recuerdo que mi hermano me dijo, bueno, yo llorando, no como desconsoladamente me sale decir, porque es como que también sucede cuando vos destrabás un recuerdo, a vos te duele como si hubiera sido ayer, como Sí. si hubiera sido en el momento. Sí, sí, porque lo bloqueaste, pero nunca lo procesaste. Claro, no estaba sanado, no estaba cerrado. Entonces me acuerdo que mi hermano me dijo, bueno, Debbie, vos no fuiste, no fue tu culpa, no, bueno, gracias por contárnoslo. Bueno, pasaron los años, esto fue en el 2018, casi 2019, hasta el año pasado, 2025, ese hombre seguía viviendo ahí. Yo tuve una charla con mi padrastro, que mi padrastro todo esto no sabía absolutamente nada, mi mamá nunca le contó. Y yo dije, si yo le cuento a mi padrastro lo va a echar. Si no es, o sea, por mí ya está, pero por mi sobrina que todavía era chiquita. Bueno, para sorpresa mía, expectativa versus realidad, no lo echó. Él sí me dijo que siempre tuvo miedo de que pasara algo. Entonces también fuerte, porque tenés el miedo que pase algo y seguís tan, Y no haces o nada. sea, y no haces nada. Fingimos demencia otra vez. Entonces, allá y entonces, bueno, no tenías la información. Ahora tenés la información y no haces, sabiendo que hay una niña que sigue corriendo riesgo. Bueno, ahí también, ¿no? Yo, bueno, justo coincide que toda esta situación que la he llevado a psicólogo, terapia, constelaciones, todo como las herramientas que podía. Sin embargo, había algo en mí que cada vez que iba a la casa de mis papás, ese hombre seguía ahí y mi cuerpo estaba en alerta. Y yo fingiendo demencia, igual que ellos, y está todo bien, y dale, y compartimos, y comemos, qué sé yo, pero una parte mía estaba queriendo gritar, ¿no? Enojada, estaba enojada y no lo podía expresar. No sé si elegí no expresarlo,
tengo una tendencia en mi vida a no expresar, o sea, como a no explotar. Siempre soy la que comprende, la que, bueno, trata de empatizar con el otro, y capaz que esto, capaz mi mamá no está disponible, capaz mi padrastro no sabe qué hacer con su hermano, capaz, ¿y yo qué? O sea, mientras tanto, yo me estaba haciendo mierda, me seguía haciendo mierda, em, hasta que en agosto del año pasado tomé la decisión de dejar de ir a la casa de mis papás. Y dije, mira, yo no sé si lo minimicé tanto, si no sé ya cómo decir lo mal que me hace esta situación. Mi mamá aún sin poder comprender, agosto del 2025. No, pero si vos apenas lo ves, si no, no, vos no entendés, Leo. Vos no entendés todo lo que yo tengo que contener para poder venir acá a compartir con ustedes y fingir demencia, porque seguía fingiendo demencia, Sí, sí, claro. porque yo quiero verlos a ustedes y quiero ver crecer a mi sobrina y quiero ser parte de su vida. Hasta que dejé de elegirlos a ellos y me elegí a mí y dije, hasta que ese hombre no se vaya, yo no voy a volver a venir. Y pasaron 6 meses hasta enero de este año, que, a ver, a todo esto también mi mamá empezó a darse cuenta de que de verdad yo cumplí mi palabra y dejé de ir. Sí, que no era un capricho. No, tal cual. Eso es lo que también yo hablaba también con mi marido y que agradezco que mi marido también siempre fue y es un gran compañero de ¿qué necesitas? ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué puedo hacer? Y sin embargo eso no estuvo de parte de mi mamá. Está bien, ¿viste? Tampoco quiero llegar como a juzgarla y criticarla a ella, pero bueno, es lo que yo necesitaba. Entonces dije, si ellos no están viendo cómo llevar esta situación, yo me escucho, me pregunto qué necesito y lo que necesitaba era dejar de ir. Hasta que enero de este año, bueno, fin de diciembre, esta persona se muda y a partir de enero volví a la casa de mis papás. Ok. Porque para mí de verdad era muy difícil. O sea, vuelvo a decir, tal vez las herramientas, toda la terapia que yo hice, me llevó a que fueran más fuertes las ganas de ver a mi familia, a pesar de que ese hombre estaba ahí. Cumplí en cuidar a mi sobrina, que eso para mí era lo más importante, porque yo te juro que si yo me llegaba a enterar que pasaba algo con mi sobrina, ahí sí prendía fuego todo, no sé. No quiero decir cosas que me vaya a arrepentir, pero hubiera hecho muchas cosas. No quería que llegara a suceder eso, entonces me quedé tranquila de que hablé lo, lo apenas pude para cuidarla a ella. Entonces, también mi necesidad, porque no es solamente un capricho, justamente, mi necesidad era, yo voy a tener paz mental cuando este hombre se vaya a esta casa. Ese era lo que le decía. Lo estoy hablando en terapia, me lo estoy preguntando a mí. Cuando este hombre se vaya a esa casa, yo voy a tener paz mental. Porque si no, para mí, mi sobrina sería en riesgo. Sí, obvio. Bueno, hoy en día, si bien esta persona ya no vive ahí, yo siento como, o sea, me Te sentí como sacaste un que peso me encima. saqué un peso de encima, este, pero bueno, no sé cómo ponerlo en palabras. Siento que yo siempre expreso que para mí la sanación va por capas. No es que un día te acordaste de esta situación y lo sanaste y fuiste a terapia y lo constelaste o lo que necesites. No sé, hay gente que escribe una carta y la prende fuego. Como con la herramienta que vos quieras, gestionalo, procesalo. Yo siento que esto como que cada vez se fue desmenuzando, fui profundizando y llegué a esto que te decía, como en un punto liberar un peso de encima, pero sigo sintiendo como que todavía hay algo que sigue en proceso. Como que de alguna manera no lo terminé de cerrar, por decirlo de una manera. Ok. ¿Sentís que con todo este trabajo que estuviste haciendo, ¿no? Y con el tema de terapia y demás, pudiste reconocer si cuando eras chica, adolescente o mismo en la vida adulta, estas situaciones de abuso que sufriste te generaron algún tipo de problema para relacionarte con tu sexualidad, con tu alimentación, con tu forma de relacionarte, digamos, socialmente en la vida, ¿no? Ujú. ¿Sentís que en algún punto afectaron y que en ese momento posiblemente no lo sabías, pero hoy siendo adulta y trabajado sí? Sí. Yo agradezco que mi primer vínculo
sexual, por decirlo menos, a mí, mi primera vez, mi primer hombre, fue un novio que fue muy, me sale así como muy adolescente, muy puro. No sé, yo tenía 16, creo que él tenía 19, casi 20, pero me recuidó, me respetó. Entonces, mi primera vez fue como, me sale así, Linda. linda experiencia, un buen hombre. Bueno, estuvimos 4 años juntos hasta que la vida nos llevó por caminos separados. El tema fue cuando me separé, cuando empecé, me parece gracioso esto, pero lo cuento porque para mí fue una buena metáfora. Eh, Mi mamá me decía que cuando vos haces el amor es como tomar helado y comerte el cono, como todo el combo junto, divino, y que tener solamente sexo es distintos sabores de helado, pero el cono nunca te lo comes, como que siempre te falta algo. Entonces dije, bueno, hay muchos sabores de helado entonces. Entonces empecé a probar los distintos sabores. Llegó un punto en el que sentí que yo misma me cosificaba. Era como, si no estoy con un hombre, si no me desea un hombre, entonces no existo, no soy linda, no sé, inconscientemente, de vuelta, hoy es con el diario el lunes. Pero tuve entre mis 20 y 23, esos 4 años de soltería, que también pasaba, en este caso para mí los hombres me decían lo que yo quería escuchar para llegar a la cama y después ni nos vimos. Entonces también esto de ilusionarme, no entender de cómo separar las cosas, yo siempre querer buscar enamorarme porque estaba acostumbrada a hacer el amor, ¿no? A tener sexo sin amor. Pero bueno, ahí también, ¿no? Como aprender a separar, tomar distancia, hasta que en un momento me encontré con alguien y digo, ¿qué estás haciendo, Débora? ¿Por qué? O sea, no estás disfrutando, a este tipo no le importás, ¿por qué te llevas a este lugar? Entonces, hoy de vuelta, ¿no? Todo esto, después de procesarlo, gestionarlo, me llevó a tomar conciencia de eso, que sé que hay personas que post abuso, consciente o inconscientemente, les cuesta conectar sexualmente, físicamente con un otro, hasta a veces ni un abrazo, depende cada experiencia. Y yo siento que al revés, me fui como por el lado de la promiscuidad. Claro. ¿No? Como de dejar de cuidarme, como que yo misma no me cuidaba con quién estaba y lo que hacía o hasta qué nivel de entrega tenía, ¿no? Porque ahí es donde, si bien hubo gente adulta en ese momento de encuentros sexuales que abusó de mí, yo también permití ese abuso inconscientemente. Pero de vuelta, con el diario el lunes digo, wow, ahí es donde afectó. Y sí, con respecto a la comida, siento que es comerme mis emociones. O sea, todo esto que tal vez no se dio espacio, de que por ahí mi mamá no es que desde chiquita me preguntaba, no sé, cosas que por ahí en día con la ESI sé que se preguntan, no sé, hoy en día no dejan que una maestra cambie un chico en el colegio y tienen que llamar a los padres o a un adulto de cuidado, todo eso que antes no estaba, que de vuelta, lamentablemente tuvo que pasar un montón de situaciones en el colegio, intrafamiliares, para que se tomaran acciones diferentes. Entonces, siento que por ahí todo eso que no tenía espacio para expresarlo, para decirlo, lo terminaba comiendo. Es como, yo siempre digo que es un refugio para mí. Digo, bueno, lo que no gestiono, lo que no digo, me lo como. El enojo, me lo como. La ira, me la como. La bronca, me la como. Entonces, siento que sí hay una repercusión por ahí física, somatizada, de comerme más esas emociones densas, digamos, las más densas. Las lindas o las no tan densas, siento que sí las puedo gestionar. ¿Estás diagnosticada por el tema de la comida o algo por el estilo? No, no tengo un diagnóstico dado por un psicólogo, pero sí siento que tengo un trastorno alimenticio, ¿no? Como que tengo un vínculo con la comida muy relacionado al emocional, que de hecho se dice, ¿no? Kilos emocionales, que mis kilos son emocionales y que muchas veces mi manera de comer está muy directamente relacionada bueno, a cómo están mis emociones. Hermoso. ¿Sabes que me quedó algo ahí como en el tinterito, que lo mencionaste creo que 2 o 3 veces, que es sobre una teoría que aprendiste con el tema de las constelaciones, ¿no? Ujú. ¿Querés desarrollarlo un poquito como más en profundidad? Sí.
Sí, bueno, primero que la dinámica, vos lo que haces es aprender dinámicas para buscar qué es lo que está desordenado y al encontrar ese desorden, ordenarlo. Eso son los órdenes del amor. Es la manera en la que las constelaciones buscan ordenar para que el amor pueda fluir. Cuando veo esta dinámica de víctima-perpetrador, fue que desbloqueé el tema de los abusos y me llevé primero a esto que contaba, ¿no? Cuidar a mi sobrina, protegerla a ella, de a poco empezar a mi ritmo, porque no es que enseguida me constelé, no es que enseguida lo sané, a mi ritmo tomar conciencia de cómo esa situación afectó y afectaba también en el presente mis relaciones, mi vínculo con la comida, tal vez este enojo que no podía expresarle a mi mamá, a mi padrastro, sí lo hacía con mi marido, o sea, era como algo muy disonante. Cuando vos decís, a ver, pará, yo siempre doy este ejemplo, no le puso azúcar al mate. ¿Por qué no le pones azúcar al mate? Y yo tipo, pará, ¿qué te está pasando? ¿Estás enojada porque no le puse azúcar al mate o estás enojada porque tus padres no sacaron a esa persona de la casa? ¿No? Como encontrar un motivo para explotar y no con las personas y en la situación que debería ser. Sí. Bueno, eso obviamente también, ¿no? La teoría, con cualquier formación creo que uno hace, es más fácil al principio verlo en uno mismo o verlo en el entorno. A veces no es tan fácil verlo en vos, sino verlo en quienes te rodean. Claro, cuando empiezo a seguir leyendo, investigando y aprendiendo que algo que vos vivís muy probablemente se repitió en el árbol, recordé una conversación en donde estaban hablando de abuso intrafamiliar en un asado así entre amigos de mis papás, yo siendo chica, no sé, yo tendría 12, 13 años, entonces escuché la conversación, pero no participé en la conversación, pero recuerdo haberla escuchado en donde mi mamá comenta, y sí, yo también fui abusada por un tío. Y sí, porque me decía, ay, qué lindas tetitas, ay, qué lindo cachete, ay, Y claro, y yo lo veía como un juego, recuerdo que había dicho, ¿no? Como esta, que encima ahí peor porque era delante de otras personas, o sea, te está diciendo que, no sé, así como te digo, un asado los domingos, toda la familia reunida y de repente tenés un tío que no sé por qué cree que tiene el derecho de estarte tocando y diciéndote cosas para una niña, ¿no? Estamos hablando que no es que mi madre no sé, era una adolescente, no, era una niña, seguramente de 10 años o menos. Y ella misma también compartiendo que recordaba que su mamá, mi abuela materna, también había en algún momento contó, papás también, ¿no? Como minimizado, como muy, lo cuento al pasar, no tal vez de un lugar traumático o de víctima, y no, porque mi tío me tocaba, sino, ah, sí, el tío me tocaba, Sí, normalizado. normalizado, Esa es la total. palabra. Sí, Normalizado, como estas cosas pasan, sí, ¿no? Y porque eso te enterás que le pasó a otro, te pasó a vos, le pasó a tu hija, le pasó a tu abuela, está bien. O sea, como está, sí, entre sí, comillas sí, sí, pongo, sí, ¿no? Está bien. sí. Entonces, a partir de ahí también fue tomar conciencia de la importancia de darle lugar a esto, porque yo decía, no, pero ya está, si yo tengo una pareja, si soy feliz, si puedo tener relaciones sexuales, porque en mi caso no fue para ese lado, pero conozco historias que sí. Sí, sí, hay gente que desarrolla TOCs y fobias y cosas con el contacto físico, con el tema de la higiene. O sea, No, o que tiene 40 años y no forma una pareja, también. porque en esa experiencia es la manera que tiene de protegerse y de levantar defensas. Entonces dije, bueno, es importante que yo esto lo sane, lo corte, que es lo que hacen mucho las constelaciones, cortar con esos patrones para que no se repitan. Bueno, esto por ahí es un poco de ir pasado, presente, futuro, que a veces es difícil mantener un orden, pero mi primer constelación yo fui porque me sentía bloqueada, había dejado de trabajar en ese momento que laboré en un call center 4 años, había estado también con licencia por depresión a los 27, y me encontré con que ya estaba casada, bueno, era felizmente casada, felizmente enamorada, seguía conviviendo con Álvaro, pero yo no encontraba un motivo para vivir, era como que lo único que me motivaba a salir era salir a bailar,
algunos fines de semana y en ese momento fingir que estaba todo bien, pero después yo volví a mi casa y no tenía como una motivación, o sea, ya no estaba estudiando, sí, vuelvo a decir, o sea, sí estaba en pareja, pero no mucho más que eso. No profundizaba en las relaciones, era como muy adentro de mi casa, muy introspectivo, muy oscuro, también podría decir. De repente tengo 30 años, no sé qué hacer de mi vida, la crisis de los 30, y digo, bueno, probemos a ver qué onda una constelación, a ver qué me puede mostrar, qué me puede decir. Sí. No, me había abierto los registros akáshicos a los 25 y ya ahí en esa apertura de registros, que es la lectura del libro de tu alma, Mm. de la Akasha se dice que es el libro del alma, me habían recomendado constelar. ¿Y terapia convencional, digamos? Hice algo, ¿Psicólogo, ese tipo de cosas? fui al psicólogo a los 26 antes de tener la licencia en el COL. Ok. Y a los 27 fue que, bueno, yo en realidad tuve un ataque de pánico, no pude salir de mi casa. Me dijeron, esto es normal por el tipo de exigencias que tenía el laburo, hablaba con 120 personas por día, era muy, o sea, cada vez era peor. Em, y un día no pude salir de mi casa, ataque de pánico, ataque de ansiedad, medicación al toque. Estuve 3 meses de licencia y cuando volví renuncié, porque dije, esto no es para mí. Entonces, estuve un tiempo más con el psicólogo de ahí de la obra social, después me cambiaron a la obra social, dejé, pasaron 3 años, fue cerca entre los 27 y los 28, llego a la crisis de los 30, sin encontrar una motivación para vivir, por decirlo de una manera. O sea, nunca tuve pensamiento suicida o ganas de quitarme la vida, pero sí no tener un motivo. Sí, entrar en un círculo de rutina y de no saber qué hacer con tu vida, ni tampoco estar haciendo algo que te motive o que te guste verdaderamente, como para decir, no sé, me levanto a la mañana y tengo ganas de hacer lo que quiero, lo que estoy haciendo, ¿no? Tal cual. No tenías eso. Había una desconexión, Sí. desconexión mía con la vida. Cuando decidí ir a constelar, que ese era el motivo, ¿no? Estoy bloqueada, quiero desbloquearme, aparece bueno, primero me dice que aparece un bebé no nacido. Todo esto yo lo aprendí después. En este momento yo fui a constelarme, ¿no? Fui como consultante a saber qué estaba pasando conmigo. Que por qué este bloqueo, por qué llegué a los 30 sin carrera, había dejado de estudiar, que había hecho un profesorado de matemática por 6 años, que me quedó el 70%, pero se me fue la pasión. No me terminaba de decidir para estudiar algo, o lo que me gustaba era universidad privada y la cuota era para ese momento para mí impagable. Entonces digo, bueno, voy a constelarme a ver qué aparece. En la lectura del campo aparece un bebé no nacido y me pregunta si yo sabía si mi mamá había perdido algún bebé. Entonces yo le comento que sí, que sabía que se había hecho un aborto. Entonces de repente me dice, bueno, acá estás vos, acá está tu hermano. Me dice, vos a tu vida no la mirás, no estás conectada, falta información. Me dice, si vos no me das información, la constelación no se mueve. Y yo decía, ¿qué carajo? O sea, mi plata no vale, se cayó el sistema, ¿qué está pasando? A todo esto era un taller de 6 constelaciones, la mía fue la última, 5 fluyeron perfectamente y la mía trabadísima. Y era como, yo decía, no, ¿esto qué onda? Me están chamullando. Hasta que en un momento me vuelve a preguntar, no quiero decir que me estás ocultando algo, pero sin información esto no se va a mover. Claro, ella ya había visto lo que yo no estaba queriendo decir. Era que ese bebé era un aborto que me hice yo. Entonces yo desde la ignorancia y desde minimizar, no sé si esto tiene que ver, pero yo también aborté. Ah, me dice, entonces ese es tu bebé. Y yo me quedé como, mi primera imagen fue, me están juzgando, porque todo esto era una constelación grupal, había como 18 personas, lo primero que dije, qué vergüenza esta gente que se entera que yo aborté cuando tenía 17 años. Pero bueno, ya estaba ahí en el baile, había que bailar, ya estaba dispuesta a que fluyera lo que faltaba. Y ahí ordena, y me dice, bueno, este es tu bebé, pongo a tu mamá con tu hermanito y pongo a tu abuela con un posible bebé no nacido. Y yo ahí esa información, por ejemplo, no la tenía. Yo no sabía si mi abuela había abortado o no. Pero lo importante, vuelvo a decir, es romper con el patrón, cortar con el patrón. Entonces, bueno, a los 17 tomé esta decisión, aparece este bebé no nacido.
le doy un lugar en mi corazón, que de vuelta esto es lo que importaba, que esto también está en mi inconsciente, así como el abuso entre los 6 y 7 años, son todos mecanismos de protección que tiene tu mente, tu psiquis, para no, si no te estás ocupando en ese momento, lo llevamos al fondo hasta que en algún momento probablemente aparece, porque estás con otras herramientas, otra versión tuya, o sabes a quién acudir para ordenar, para sanar, para vos también tomar conciencia. Entonces, cuando entendí eso desde la teoría, recién ahí me perdoné. O sea, que eso también llevó un tiempo y un proceso. Pero bueno, hoy en día agradezco que lo puedo hablar abiertamente, que, a ver, también me sigo aprendiendo que no hay posibilidad de complacer a todo el mundo. Yo era muy complaciente, fui muy complaciente muchos años, o lo intenté y sufrí mucho en el proceso. Entonces, por más de que haya gente que opina porque es gratis, que juzga porque también es gratis, y a veces juzga con la poca información y sin conocer en profundidad el contexto del otro, es mi verdad. Entonces, también agradezco, ¿no? De este espacio y poderlo hablar abiertamente y también todo esto que me pasó me hizo ser quien soy hoy, pero no es, digamos, no es mi etiqueta, no es mi, o sea, no es que yo soy la abusada, yo soy la que abortó. O sea, Debbie es muchísimo más que eso. Esas son partes de mi historia y que si yo eligiera no haberlo vivido, tampoco sería quien soy. Entonces lo agradezco desde ese lugar. No digo, hoy de vuelta con el diario del lunes, con 39 años, con un montón de procesos. Agradecer todo eso que pasó, brindarle luz, brindar conciencia. Y también hoy como terapeuta holística, ¿no? Desde el 2019 que me recibí como consteladora, saber que cuando alguien viene a mí con situaciones similares, a pesar de que cada historia es un Es universo, distinta, ¿no? sí, sí, sí. Pero digo, no es lo mismo cuando alguien te habla desde la teoría, la teoría del abuso, dice, la teoría del aborto, la teoría del bebé no nacido, a cuando lo viví. Entonces, por ahí me sale decir como que tengo mucho más, voy más despacio entrando al alma y a la psiquis del consultante para que también a su ritmo, a su tiempo y a su forma pueda darle lugar a esas situaciones. ¿Algún consejo que te quieras dar a alguien, algún oyente que esté escuchando o que vaya a escuchar este episodio y que haya pasado por alguna situación de abuso intrafamiliar, o quizás no intrafamiliar, pero sí de abuso o de violencia, o que no se esté encontrando tanto en la vida y haya pasado por alguna situación así medio fea? Sí, siento que lo más importante hoy en día es generar espacios de escucha y de habla, o sea, ambos. Poder nosotros estar disponibles para escuchar al otro y poder nosotros a veces pedir, porque a veces sucede que el espacio no lo brindan, pero también a nosotros nos cuesta pedirlo. Es decir, mira, necesito hablar de algo, necesito ser escuchada, o hasta a veces necesito un abrazo, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que a veces dice, bueno, tal vez no puedo cambiar ese pasado, no puedo cambiar esa historia, pero estoy acá al lado tuyo mientras vos averiguás cómo gestionarlo. Entonces, el estar para el otro, así sea, compartimos un mate, compartimos un té, poder decirle, acá estoy. Y bueno, digo, por más de que humanamente juzgamos, criticamos, opinamos, eh, tratar de bajar un poco nuestro punto de vista y escuchar al otro, porque siento que en cada una de estas situaciones, de vuelta, yo tardé en tener espacio de ir a terapia, psicólogo, etcétera. eh, Siento que ni yo lo pedí, ni tal vez lo supe encontrar, un espacio para poder hablar de esto. Y pasan los años y cada vez soy más consciente de la importancia de generar ese espacio, de pedirlo y de también brindarlo. Entonces, no hace falta ser terapeuta para escuchar a otra persona. Digo, como sacar, bueno, anda al psicólogo. A veces parece como que mandamos al psicólogo como mandamos a, no sé, Sí, como si fuese muy fácil ir al psicólogo, cuando en realidad tenés que estar dispuesto a ir al psicólogo y a hacer terapia, porque una vez que abrís esa puertita tal, y prendés ese ventilador, empezás a revolear mierda para todos tal cual. lados
Sí, Y no es solamente que revolvías mierda por las cosas que a vos te pasaron, sino que, que nada, es remover muchísimo de tu inconsciente y sí. capaz no estás preparado para soportar las cosas y para asumir las cosas que tenés que asumir cuando haces terapia. Entonces, tal vez nosotros poder ser ese agente de cambio o dar ese espacio. Esto, ¿no? Preguntar cómo estás, pero de verdad. Ah, ¿cómo estás? Ah, ¿estás bien? No, sino, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus cosas? Como profundizar. Me viene mucho la palabra. Sí, el preguntar quizás con interés de saber y no por compromiso. Exacto. Sí, Bueno, amiga, ¿nos querés compartir tus redes? sí. Bueno, como terapeuta holística estoy en Instagram, es @almas.sanadoras, con la O es un cero, y en TikTok me encuentran de la misma forma, almas.sanadoras, de la O es un cero, y como consultora psicológica es counselor.debbie con Y Gámez, como José en inglés. Muchísimas gracias. Gracias a vos.